Candy Candy, primera parte, capítulo 5. Hasta que el auto no dejó el pueblo atrás, Candy permaneció en silencio e inmóvil al lado del señor Stewart, concentrado en conducir. Temía que, si hubiera hablado, habría estallado en lágrimas y ciertamente no podría practicar su ejercicio espanta-tristeza en el interior del vehículo. Recordó la última imagen que había visto de las dos directoras en el espejo retrovisor, dos figuras que se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Candy piensa con nostalgia. Ni siquiera pude despedirme de los niños. Seguro que Nancy, cuando despierte de la siesta, se pondrá a llorar. El señor Stewart, como para consolarla, empieza a hablar. En verdad, debo de haberla tomado por sorpresa. El señor y la señora Lagan, ambos son personas que quieren obtener inmediatamente lo que desean y cuando las cosas no salen precisamente como ellos esperan, se ponen de mal humor, causándoles muchos problemas a quienes trabajan para ellos. El hombre sonrió amargamente pero, tal vez temiendo haber hablado demasiado, agregó inmediatamente en tono amable. Todavía falta mucho para que lleguemos, por favor, descanse. Candy responde en voz baja, agradecida. Gracias. Ciertamente no podía presentarse con ese estado de ánimo ante los Lagan. La habían considerado para ser la compañera de juegos de su hija, pero mientras tanto se harían cargo de cuidar de ella, debería mostrarse con una hermosa sonrisa. Pero por mucho que se esforzara, no podía sacarse de la mente la expresión de tristeza de la señorita Pouni y de la hermana Lane. Candy se promete a sí misma. No se preocupen. He decidido que encontraré la felicidad. Estrechó suavemente la cruz que le acababan de regalar y observó cómo se hacían más distantes aquellos queridos parajes que conocía de toda la vida. De repente, Candy exclama. ¡Santo cielo! El señor Stewart pregunta alarmado, volviéndose hacia ella. ¿Qué sucede? En ambos lados de la carretera parecían fluir dos interminables arroyos azules de flores de lupino. Candy, maravillada. Jamás había visto tantas flores de lupino en mi vida. Solo hay azules. En la colina de Pouni también crecen de color rosa y violeta. El señor Stewart sonríe, con expresión ahora muy relajada. Lupinos. En realidad el señor Hawkins los llama Bluebonnet. Candy pregunta, curiosa. ¿Quién es el señor Hawkins? El señor Stewart responde. Es el jefe de jardineros de la familia Arlay. Él sabe todo lo referente a las flores. Candy repite, asombrada. ¿La familia Arlay? El señor Stewart explica. Es una familia muy rica, incluso muy conocida en Chicago. Posee amplios terrenos también en esta zona. El clan de los Lagan también forma parte de la familia Arlay. Candy se sorprende. ¿El clan? Aquella era una palabra majestuosa que solo se podía leer en las novelas históricas. Verdaderamente debía tratarse de una prestigiosa familia. Candy vuelve a exclamar. ¡Oh! El señor Stewart pregunta riendo. ¿Y ahora qué le ocurre? Candy responde, emocionada. Pero es maravilloso. El auto había dejado atrás el camino azul de lupinos y ahora estaba cruzando una pradera de yerba llena de flores de todos los colores. Era como si el vehículo estuviera atravesando una cortina floreada que se abría a su paso. Más allá de la pradera, se alzaba un lago azul aún más profundo que el de los lupinos. O de los Bluebonnet, como lo llamaba el jardinero de los Arlay. Iluminado por los rayos del sol del ocaso, el brillante espejo de agua parecía crear un camino que llevaba directamente al paraíso. Candy suspira, sintiéndose recuperar de su tristeza. Jamás he visto un paisaje tan bello. El señor Stewart dice, casi orgulloso. Tiene razón. Los Arlay cuidan mucho de sus posesiones. Y añade, señalando. Después de que hayamos rodeado el lago y pasado esa colina, podremos ver la villa de los Lagan. Repentinamente la ansiedad asaltó a la joven, de hecho, había algo que le preocupaba. Candy pregunta, titubeante. Oiga, la señorita Elisa, ¿qué clase de persona es? Por un instante, el chofer pareció sacudido por un escalofrío,
pero después de un instante respondió. Bueno, ¿cómo se la podría decir? Digamos que es una chica encantadora. Candy piensa, aliviada. ¿Cómo pensaba? Puesto que vivía en una villa inmersa en un espléndido ambiente como aquel, no podía ser de otra manera que bonita. Candy reflexiona. Debe de tener una salud delicada, de lo contrario, ¿por qué habría de necesitar en algún momento una compañera de juegos? Se prometió tratarla con amabilidad. Candy se pregunta. Me pregunto si con ella pueda llevarme tan bien como con Annie. Cuando la luz del ocaso resaltó en el cielo, similar al chal desplegado de una dama, el señor Stewart anunció. Hemos llegado. Esa es la villa de los Lagan. Sacudida por la voz del hombre, repentinamente desprovista de cualquier entusiasmo, Candy empezó a inspeccionar por la ventanilla. Más allá de los árboles que se estaban oscureciendo, observó la villa conforme se acercaba cada vez más. Candy exclama, maravillada. ¡Qué magnífica edificación! Parece el castillo de un cuento de hadas. Candy suspiró. Seguramente Elisa debía ser como la imaginaba, una joven parecida a Blancanieves. Pensó que era verdaderamente afortunada por poder vivir en una casa así, conteniendo la emoción, descendió del auto. Siguiendo al chofer se dirigió hacia el gran portón de 2 hojas, cuando escuchó una voz gritar. Alguien grita desde arriba. Ahí está. Justo se estaba preguntando de dónde provenía ese grito, cuando del balcón del segundo nivel cayó una cascada de agua. Completamente empapada debido a aquella repentina y violenta lluvia que le había caído encima, Candy levantó la cabeza estupefacta para comprender qué había provocado ese suceso inesperado. Una muchacha de espléndidos rizos castaño claro la observaba con malicia desde arriba. Cerca de ella también se encontraba un joven que sujetaba en la mano un gran jarrón. Él también la miraba con una sonrisa burlona pintada en el rostro. El señor Stewart murmura, avergonzado. Bueno. Esa es la señorita Elisa. Y al lado de ella está su hermano mayor, el señorito Neal. Candy se vuelve hacia el señor Stewart, incrédula. ¿Elisa? Esa es Elisa. El hombre se limitó a bajar la mirada. Estaba visiblemente avergonzado y no sabía qué hacer. También le había caído un poco de agua sobre su chaqueta. Candy piensa, tratando de ser optimista. Así que esa es Elisa. No me parece para nada enferma, pero quizás sea solo mi impresión. Pensó que probablemente solo se había tratado de un incidente. Se armó de valor, alzó la vista con una hermosa sonrisa y agitó la mano mojada en señal de saludo. Candy saluda alegremente. Hola. Elisa responde fríamente. Adiós. No necesito ninguna compañera de juegos. Después, riendo burlonamente, volvió a entrar a la casa junto a su hermano. El señor Stewart intenta apresurarla. Vamos deprisa, debe cambiarse antes de conocer a la señora. Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Seguida de una carcajada, una mujer de penetrantes ojos y aspecto irritado hizo su aparición. Traía puesto un espléndido vestido de raso color índigo, pero aquellos ojos tan fríos eran idénticos a los de Elisa. Sin duda alguna, se trataba de la señora Lagan. La señora Lagan dice con desdén. ¿Te has tomado tu tiempo, Stewart? ¿Esta es la muchacha? ¿Cómo es que está toda mojada? Ciertamente no se habrá caído al lago, ¿verdad? Santo cielo, acabará por mojar la alfombra. Haz que se cambie rápidamente y llévala con nosotros para que se presente como se debe. Después de apenas haberle dirigido la mirada, la mujer se marchó a paso veloz. La habitación que le había sido reservada se encontraba en el ala norte de la edificación. Era un cuarto pequeño y con telarañas en las esquinas. Tenía todo el aspecto de haber sido un desván el día anterior y en el interior solo había una cama de madera y un viejo armario, pero de todas maneras Candy estaba entusiasmada. Candy piensa, feliz. Esta habitación es completamente mía. Siempre había deseado tener un cuarto solo para ella. Se cambió rápidamente de vestido, pero la verdad era que solo tenía otro vestido.
Candy reflexiona, con una sonrisa. Elisa Lagan. ¿Será ella la chica, encantadora? Recordando el perfil rígido del chofer cuando pronunció esas palabras, Candy no pudo evitar encontrar la escena cómica. Ahora entendía el verdadero significado de aquella frase, pero ciertamente no podía negar que, a primera vista, Elisa fuera bonita. Candy se propone. A partir de ahora tendré que tratar de hacerme su amiga. Me pregunto si lo lograré. Absorta en sus pensamientos, Candy salió de la habitación y por poco se tropezó con un pie de Neal, extendido a propósito. Pero ella no era de las que se caían al suelo por algo así. Neal la mira fijamente, irritado, y dice: «Vienes del orfanato, ¿verdad? No eres más que una pordiosera abandonada por sus padres». Al darse cuenta de que el muchacho estaba acostumbrado a hablar en ese tono hiriente y lleno de odio, Candy se quedó tan desprevenida que ni siquiera pudo enojarse. Viendo que la muchacha no respondía al ataque y que se limitaba a quedársele mirando asombrada con los ojos abiertos de par en par, Neal se sintió satisfecho y se marchó por el pasillo silbando victorioso. Candy piensa, tratando de no darle importancia. Increíble. La señorita Pouni sí que habría sabido darles un castigo memorable a esos dos. Pero a mí estas cosas no me afectan. Recordó que, después de todo, en el pueblo cercano al hogar de Pouni también había muchos niños mezquinos y rencorosos respecto a los huérfanos. Pero en ese momento no tenía la mínima idea de hasta dónde podían llegar los dos vástagos de la familia Lagan. Mary, la criada, la condujo a una lujosa sala completamente decorada en verde oscuro. Allí la esperaban los señores Lagan. Cuando entró en la sala, Candy observó estupefacta a Elisa y Neal. Los dos estaban sentados al lado de su madre, con expresión dócil e incluso presumiendo una impecable sonrisa de inocencia. Parecían completamente diferentes a lo que había conocido un poco antes. La señora Lagan pregunta, señalándola con la barbilla. ¿Tu nombre? Candy responde. Me llamo Candy Sewite. La señora Lagan continúa. Bien. Quisiéramos que ayudaras a Elisa en los estudios y que seas su compañera de juegos. A decir verdad, hubiéramos preferido a alguien que proviniera de buena familia, pero por lo visto tendremos que conformarnos, ya que nuestro profesor ha dejado repentinamente su puesto y tuvimos poco tiempo para encargarnos de esto. Elisa, por alguna extraña razón, tiene dificultad para hacer amigos, a pesar de ser una muchacha muy buena. Al decir esas palabras, la señora Lagan tomó la mano de su hija que, a su vez, se acurrucó dulcemente a su lado. El señor Lagan interviene, entre bocanadas de su pipa. Yo tendré que ausentarme frecuentemente por trabajo. Te recomiendo que obedezcas las indicaciones de mi esposa. Sin dejarse desanimar por la dura mirada del hombre, Candy hizo una pequeña reverencia y respondió alegremente en voz alta. Claro. Le aseguro que lo haré lo mejor que pueda. Esa noche cenó en la enorme cocina junto a la servidumbre. Le dijeron que se trataba solo de sobras, pero a ella le pareció un banquete tan rico que le daban ganas de ir a compartirlo con todos en el hogar de Pouni. En esa ocasión le contaron muchas anécdotas sobre cuán mimados y embusteros eran Elisa y Neal, que más tarde no podía recordarlas todas. Le dijeron que habían cambiado de profesor privado al menos 38 veces. La señora Lagan había atribuido la breve permanencia de los docentes al hecho de que su hija no tuviera amigos, así que había decidido encontrarle una compañera de juegos. Mary comenta, mientras Candy escucha atentamente. Ni siquiera se le pasa por la cabeza que sus hijos sean odiosos. Los señores Lagan son realmente demasiado indulgentes. No por nada esos dos chicos tienen en realidad una doble personalidad. Candy escuchó asintiendo las historias de Mary. Finalmente aquel agitado día estaba llegando a su fin, pero Candy no podía dormirse. Acostada en su cama, aún no podía creer el hecho de encontrarse en semejante lugar. Desde que había nacido, era la primera vez que no dormía en el hogar de Pouni. Candy piensa, preocupada por los demás. ¿Cómo estarán la señorita Pouni y la hermana Lane? ¿Nancy estará llorando? Slim, no hagas pipí en la cama, por favor.
Ya no podré ayudarte a poner todo en orden antes de que los demás se den cuenta. Uno tras otro, aparecieron los rostros sonrientes de las directoras y de los niños. Después, se volvió a encontrar pensando en la colina de Pouni. Candy susurra al broche. Príncipe de la colina, no podré ir más a la colina de Pouni. Pero estoy segura que, estés donde estés, un día volveremos a encontrarnos. Candy les deseó buenas noches al broche y a la cruz que había colocado junto a la almohada, y finalmente cerró los ojos.